Bueno, la charla de hoy está dedicada al cordón espinal. Ustedes pueden apreciar aquí en este esquema. Vamos a revisar dónde está ubicado y los principales hallazgos neuroanatómicos que nos puedan ser útiles para el enfoque clínico de pacientes con enfermedades del cordón espinal. Bueno, esto es entonces un esquema que nos muestra todo el sistema nervioso central. Como mencioné, la charla de hoy está centrada en el cordón espinal, entonces quiero que ustedes enfoquen su atención en esta parte del esquema que corresponde al cordón espinal. Entonces tengamos presente que el cordón espinal está ubicado dentro del conducto raquídeo, que se forma de la sobreposición de las vértebras. Como ustedes recuerdan, las vértebras en la medida que descendemos son más voluminosas porque sostienen más peso. En este caso, estas son las vértebras cervicales y aquí abajo las lumbares. Dentro de las vértebras, entonces encontramos esto, que es la dura madre raquídea, que recubre todo el conducto raquídeo. Y como a nivel sacro se forma esto que llamamos el fondo del saco dural, que se continúa para fijarse en el coxis a través del ligamento coxígeo. De esa manera, digamos, se fija la dura madre en la parte inferior. Entre las vértebras y la dura madre tenemos un espacio que llamamos espacio epidural, en el que está contenido vasos sanguíneos, tejido graso. Entonces, por eso en ese espacio se aprovecha para colocar anestésicos que llamamos anestesia peridural. Por dentro de la dura madre encontramos el espacio subaracnoideo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo, y dentro o suspendido dentro del líquido del espacio subaracnoideo tenemos el cordón espinal que ustedes ven acá. Recordemos que el cordón espinal está tapizado por pía madre. Entonces, ¿qué tenemos en últimas? Las vértebras, espacio peridural, la dura madre, espacio subaracnoideo que contiene el líquido cefalorraquídeo y el cordón espinal. Entonces, cuando hacemos imágenes, tengamos presente esos hallazgos. Como lo usamos siempre son cortes, entonces de afuera adentro, vértebras, dura, espacio y cordón espinal. Este es un corte sagital del encéfalo y la parte superior del cordón espinal e inferior del tronco cerebral. Entonces, el cordón espinal en su parte superior se continúa con el tronco cerebral a través de la médula oblonga o bulbo raquídeo. A nivel del agujero magno, digamos, o primera vértebra cervical, se inicia el cordón espinal y de ahí para abajo se continuará el cordón espinal hasta la primera vértebra lumbar, lo que llamamos el cono medular. En esta diapositiva ustedes pueden apreciar la dura madre craneana que se continúa con la raquídea. Vemos el cordón espinal y un espacio que estará lleno de líquido cefalorraquídeo. Aquí en esta resonancia ustedes ven señalado ahí el cordón espinal, la médula oblonga, y entonces aquí en este punto sería el inicio o la parte superior del cordón espinal rodeado por líquido cefalorraquídeo. Aquí aprovechamos para señalar este espacio grande que hay entre el cerebelo y la médula que llamamos la cisterna magna. Entonces, esta es una secuencia T1 donde vemos el líquido de color oscuro y la parte superior del cordón espinal. Si miramos en más detalle, en la pinza está tomando el cordón espinal y el número 1 marca, digamos, el punto preciso entre el cordón espinal y la médula. Ese 1 corresponde a la decusación de las pirámides, que es el sitio donde las fibras motoras que descienden por cada una de las pirámides, la mayoría, un porcentaje altísimo, se cruzan para descender por el cordón espinal. Entonces, ese punto es la parte inferior de la médula o la parte superior del cordón espinal. La porción inferior del cordón espinal, entonces, se encuentra a nivel
de la vértebra L1, L2, formando lo que llamamos el cono medular. Ese cono medular, entonces, es la última representación del cordón espinal y se continúa hacia abajo con el filum terminal, que es una prolongación de pía madre. Ese filum terminal entonces se fija en la parte inferior, en la dura madre, en el ligamento coxígeo. Entonces el filum terminal nos sirve para fijar el cordón espinal a la dura madre. Aquí observamos entonces la parte inferior del cordón espinal y, como pueden observar, el líquido cefalorraquídeo alrededor del cordón espinal, o sea, está suspendido en el líquido cefalorraquídeo, y en la parte inferior, aprovechando la imagen, vemos una gran cantidad de raíces que llamamos raíces o espinales que forman lo que se llama la cola de caballo. Muy bien, aquí teníamos nosotros entonces vértebra, espacio peridural y la dura, que no la vemos, pero nos imaginamos que está ahí, el líquido y el cordón espinal. Si miramos el cordón espinal, entonces es un cilindro que está ocupando todo el conducto raquídeo, y entonces es un cilindro que tiene una cara anterior, una cara lateral y una cara posterior. En la cara anterior tenemos este surco que llamamos surco espinal anterior, y en la cara posterior un surco similar que llamaremos surco espinal posterior. Entonces, si unimos los dos surcos, tendríamos dos hemicordones, hemicordón derecho y hemicordón izquierdo. En la cara anterior, lateral al surco, como se ve en el esquema, se produce la emergencia de una gran cantidad de raicillas que llamamos las raicillas ventrales. En la cara posterior ocurre lo mismo, entonces lateral al surco espinal posterior saldrán raicillas que van a formar al lado y lado lo que se llama las raicillas posteriores. Las raicillas anteriores se unen y forman la raíz anterior. Las raicillas posteriores se unen y digamos que se forma la raíz posterior. La unión de las dos raíces forma lo que llamamos el nervio raquídeo, que se fusiona o que se origina a nivel del agujero de conjunción, que es la unión entre los pedículos de las vértebras. En la imagen de al lado estamos viendo un corte parasagital de la columna vertebral, donde vemos los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales y aquí el agujero de conjunción. Lo blanco que se ve dentro del agujero es líquido cefalorraquídeo, lo oscuro corresponde a las raíces o nervios raquídeos que están saliendo del conducto raquídeo. Y desde el punto de vista anatómico, digamos que la porción del cordón que está entre el surco espinal anterior y la emergencia de las raicillas ventrales o anteriores corresponde al cordón anterior. La porción del cordón en la cara posterior que está entre el surco espinal posterior y la emergencia de las raicillas la llamaremos el cordón posterior. Y entre los dos, el cordón anterior y el cordón posterior, ocupando la cara lateral, tendremos el cordón lateral. Entonces son tres cordones, dos grandes surcos que perfectamente delimitan la cara anterior, lateral y posterior del cordón espinal. En esta imagen, tomada de un texto de neurociencias, observamos nosotros una vista anterior del cordón espinal, el surco anterior que está ocupado parcialmente por esta arteria, que se llamará la arteria espinal anterior. Al lado y lado del surco espinal anterior, la emergencia de las raicillas ventrales y atrás la emergencia de las raicillas dorsales, que van a perforar al lado y lado la dura madre para buscar el agujero de conjunción. Esto se presenta en lo que serían últimas los 31 pares de nervios raquídeos. Aquí tenemos una vista más distante en la que se observa todo el cordón espinal y al lado y lado, al lado y lado estarían saliendo las raicillas anteriores en la cara anterior. Aquí se ve mejor en la parte superior. Y en la parte inferior del cordón espinal, un acercamiento de esa imagen, tendremos el cono
el medular y la gran cantidad de raicillas que van a buscar su salida por el agujero de conjunción que les corresponda. Entonces tenemos el cordón espinal con su cara anterior, posterior y laterales, ocupando hasta L1 del conducto raquídeo y de ahí hacia abajo, entonces esta gran cantidad de raíces que van a ocupar parte de este espacio que no posee cordón espinal. Aquí tenemos una imagen por tomografía, una vista coronal, en la que hemos inyectado medio de contraste en lo que sería el espacio subaracnoideo. Entonces lo que vemos en negro corresponde al cordón espinal. Entonces uno puede observar allí, esto sería la cavidad torácica, ¿de acuerdo? Aquí quedaría la cavidad abdominal y aquí quedaría el cuello. Entonces ustedes pueden observar que el cordón espinal ocupa hasta L1 el conducto raquídeo y tiene dos engrosamientos, uno arriba que se llama engrosamiento cervical y uno abajo que se llama engrosamiento lumbar. Esos engrosamientos ocurren porque a partir de ahí se originan los nervios que van a formar el plejo o los plejos braquiales derecho e izquierdo y los plejos lumbosacros derecho e izquierdo. En la parte izquierda de la imagen tenemos aquí entonces la llegada del cordón espinal abajo y todas estas fibras, lo negrito que se ve ahí, que corresponde al líquido cefalorraquídeo, a las raíces nerviosas suspendidas en líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando hacemos una punción lumbar, nosotros tenemos presente este hallazgo anatómico y entonces se introduce la aguja a través de las apófisis espinosas suavemente. Se introduce la aguja de tal manera que atraviesa aquí los ligamentos, la dura madre, y penetra en esta cavidad que contiene líquido cefalorraquídeo, pero también contiene las raíces que provienen del cordón espinal, que forman la cola de caballo. Entonces hay que hacerlo con cuidado porque de pronto uno podría comprimir sin querer, por supuesto, una de las raíces nerviosas. Una vista lateral, para recordarles una vez más, la presencia del agujero de conjunción donde se observa las raíces que están ocupando parte de esa cavidad. En esta imagen tenemos dos cortes transversales. Ustedes pueden identificar esto que está aquí adelante como el cuerpo vertebral, o sea que esto es hacia adelante. Esta es la apófisis que está en la parte posterior, de acuerdo a apófisis espinosas. Entonces aquí ustedes pueden observar esto que estaría aquí es el conducto raquídeo. Lo que está más blanquito corresponde al líquido cefalorraquídeo y el número 1 marca el cordón espinal. En la imagen de al lado, que corresponde a una resonancia, nosotros vemos en esencia lo mismo, el cuerpo, la apófisis espinosa y aquí el conducto raquídeo. Pero como ustedes pueden apreciar, no se observa el cordón espinal. ¿Por qué no se observa? Porque es un corte hecho más abajo. Entonces, si el corte se hace por debajo del L1, pues no vamos a ver el cordón espinal, pero sí podemos ver la gran cantidad de raíces que van a formar la cola de caballo. Entonces, si ustedes ven aquí, hay toda una serie de punticos, cada puntico negro corresponde a una raíz nerviosa que ha sido cortada. Bien puede ser raíz sensitiva o motora. Y aquí ustedes ven en la mitad un puntico más oscurito, ligeramente más oscurito, que corresponde al filium terminal, que es lo que va a fijar el cordón en la parte inferior, en la dura madre. Entonces, si miramos con más detalle el cordón espinal, vamos a observar que tiene sustancia blanca en la periferia y sustancia gris en el centro. Lo que está en la periferia serán fibras, lo que está en el centro serán cuerpos de neuronas, tejido cerebral conjuntivo. Entonces, aquí podemos ver con el número 7 lo que sería el cordón anterior, con el número 6 lo que sería el cordón lateral y con el número 5 lo que sería el cordón posterior. Y si miramos la sustancia gris, tenemos aquí con el número 2 las astas posteriores del cordón espinal, el número 1 marcará las astas anteriores del cordón espinal y el número 3 marcará lo que conocemos como las astas laterales. Entonces, como ustedes pueden observar, las raíces dorsales están relacionadas con la cara posterior y son las que, digamos, su entrada al cordón espinal
delimitan lo que sería el cordón posterior del cordón lateral. Y en la parte anterior vemos las raíces ventrales, que entonces delimitarán el cordón anterior del cordón lateral. Las fibras sensitivas penetran al cordón espinal por las raíces dorsales, penetran por la cara posterior del cordón espinal y van a terminar en las astas posteriores. De las astas anteriores saldrán fibras motoras. Las que están pintadas en rojo corresponden a las fibras eferentes somáticas, las que están pintadas en amarillo a las fibras eferentes viscerales. Entonces, de esa manera tenemos claro que las raíces ventrales tienen dos componentes, eferente somático, que van a músculos esqueléticos, y eferentes viscerales, que van a músculo liso. Entonces, en términos generales tendríamos, atrás llega lo sensitivo, adelante sale lo motor, y en el interim, lo que está entre astas posteriores y astas anteriores, sería el sitio donde están las neuronas que se encargan de interconectar las aferencias con las eferencias. En esta imagen tenemos nosotros entonces un esquema de la sustancia gris propiamente dicha, y vemos ahí que la sustancia gris de las astas posteriores tiene 5 capas, la sustancia gris de las astas anteriores como 2 o 3 capas, y en la mitad hay una capa intermedia o 2 que se llaman la capa 6 y la capa 7. Entonces, toda la información sensitiva, como se muestra aquí, por las raíces 1 o 2, información de dolor, tacto superficial, mucha de esa información penetra al cordón espinal por las astas posteriores y aquí hará sinapsis en las diferentes capas. Esas sinapsis que hacen allí, estas fibras que están llegando, que llevan información de dolor, entonces tomarán dos cursos. Uno, hacer sinapsis con interneuronas, que a su vez harán sinapsis con motoneuronas para garantizar un arco reflejo. Y dos, harán sinapsis con otra serie de interneuronas que se van a encargar de formar fascículos que van a ascender hacia el cerebro o hacia el tálamo. Entonces, las capas posteriores son capas de neuronas sensitivas primordialmente, las anteriores son capas de neuronas motoras. Y las intermedias tienen que ver con, en algunas partes del cordón espinal, con lo que sería la parte visceral. Si miramos la sustancia blanca, entonces la sustancia blanca pues son fascículos, no cuerpos de neuronas. Entonces son mielinizadas. Y vamos a mencionar algunos fascículos. En el cordón posterior tenemos dos fascículos a nivel cervical, que es el fascículo grácil y cuneatus. Estos fascículos traen información de sentido de posición que proviene el grácil de la extremidad inferior y el cuneatus de la extremidad superior. Entonces, por estos fascículos van fibras que ascienden hasta terminar en la cara posterior de la médula. Y entonces, de esa manera, la información de sentido de posición, lo que llamamos tacto profundo, vibración, movimiento, pues va a terminar en la médula. El fascículo grácil y cuneatus llevan la información sensitiva, profunda del hemicuerpo del mismo lado. En el cordón lateral encontramos, digamos, tres grandes fascículos, hay más, pero es para que ustedes vean tres por lo menos. Uno es el sistema anterolateral o el haz espinotalámico ventrolateral, que ya mencionaré cómo se forma. Y tenemos aquí estos dos fascículos muy importantes que se llaman el haz espinocerebeloso ventral y haz espinocerebeloso dorsal. Se llaman espinocerebelosos porque llevan información que se origina en el cordón y va a terminar de alguna manera en el cerebelo. Es información en general de sentido de posición también, y por eso el cerebelo tiene que ver mucho con postura y equilibrio. Desde el punto de vista motor, tengamos presente estos dos o tres fascículos. Este grandote que se encuentra en el cordón lateral, marcado con el número 1, que corresponde al haz córtico-espinal. El haz córtico-espinal se llama también vía piramidal o haz córtico-espinal cruzado
o haz córtico espinal lateral porque desciende por el cordón lateral. Se llama córtico espinal porque viene de la corteza motora y va a distribuirse a lo largo del cordón espinal. Aquí tenemos marcado con el número 2 otro fascículo muy importante, que es el fascículo rubroespinal, que se origina del núcleo rojo y se va a distribuir cercano al haz córtico espinal y va a ayudar esas fibras a modular la actividad de las motoneuronas que constituyen el haz córtico espinal. Y aquí adelantico con el número 6 tenemos uno que se llama el haz córtico espinal directo o vía piramidal directa o haz córtico espinal no cruzado, porque las fibras vienen de la parte motora pero descienden por el cordón espinal del mismo lado. Entonces, en términos generales, tengamos presente lo siguiente: fascículo grácil y cuneatus haciendo parte del cordón posterior. Ellos llevan información de sentido de posición propioceptiva del hemicuerpo del mismo lado. Sistema anterolateral o haz espinotalámico ventrolateral, que ya les voy a mencionar cómo se origina. Y tenemos aquí el haz córtico espinal y rubroespinal, que traen información motora de la corteza cerebral del hemisferio del lado opuesto. Si miramos la parte de dolor y tacto superficial, ustedes pueden ver aquí en este esquema las fibras que tienen el cuerpo en lo que se llama el ganglio de la raíz dorsal. Estas fibras penetran al cordón espinal, hacen sinapsis en las astas posteriores. Allí hacen sinapsis con interneuronas y, como ustedes pueden observar, a partir de las astas posteriores se cruzan las fibras y ascienden, parte por el cordón lateral, parte por el cordón ventral, formando el tracto espinotalámico en general o espinotalámico ventrolateral, para indicar que va por el cordón anterior y por el cordón lateral. Entonces, si recuerdan, aquí tenemos espinocerebeloso dorsal, espinocerebeloso ventral, y aquí tendríamos el haz espinotalámico ventrolateral. Entonces, estas fibras se originan del hemicordón del lado opuesto, que han venido atravesando el cordón espinal por delante de una pequeña cavidad que se llama el conducto del epéndilo. Entonces, ese es el fascículo que nos quedaba por señalar allí. Y tenemos aquí entonces, a manera de resumen, información de dolor que proviene del hemicuerpo de la extremidad inferior y extremidad superior del hemicuerpo de un lado. Como ustedes se dan cuenta, las fibras terminan en el cordón espinal de un lado, se cruzan y forman el haz espinotalámico. Entonces, en la medida que asciende por el hemicordón del lado opuesto, su volumen va aumentando porque va recibiendo nuevas neuronas. Y va aumentando de tal manera que el fascículo se organiza llevando las fibras que provienen de la extremidad inferior laterales y las que provienen de la extremidad superior mediales. Entonces, haz espinotalámico ventrolateral lleva la información del hemicuerpo del lado opuesto. Si miramos acá el tacto profundo, entonces las fibras que provienen de la extremidad inferior y superior penetran al cordón espinal por las raíces posteriores, pero ascienden, como ustedes se dan cuenta aquí, por el mismo hemicordón, terminando en dos núcleos o tubérculos a nivel de la médula, que se llaman los tubérculos grácil y cuneatus. En esta imagen del ladito vemos el cordón posterior. Aquí se formará el fascículo grácil y más arriba, a nivel cervical, también el cuneatus. Los dos terminan en los tubérculos grácil y cuneatus. Y de estos tubérculos las fibras se cruzan y ascienden por el lado opuesto hasta terminar en el tálamo. Entonces, de esa manera tenemos el fascículo grácil y cuneatus llevando información, repito, del hemicuerpo del mismo lado, información que se cruza y forma lo que llamamos el lemnisco medial para terminar en el tálamo del lado opuesto. Y esto hace referencia al otro fascículo grandote que mencionamos, que es el haz córtico espinal. Entonces,
del hemisferio, descienden las fibras motoras, a nivel de la médula o bulbo raquídeo se cruzan y descienden por el cordón lateral las fibras córtico-espinales. Y en la medida que van descendiendo, van haciendo sinapsis con interneuronas. Entonces, para formar actividad motora después. Como vemos aquí, las pirámides en la médula llevan la vía piramidal, se produce la decusación y descienden por el cordón lateral, cruzadas las fibras. Por eso se llama haz córtico-espinal cruzado o haz córtico-espinal lateral cruzado, porque se cruzan allí en la médula, o lateral porque descienden por el cordón lateral. Entonces aquí vamos observando la disposición de estas fibras. Entonces, de esa manera se organizan los 3, 4, 5 grandes fascículos que van a constituir parte de la sustancia blanca del cordón espinal. Entonces, tengamos presente los fascículos, las capas de la sustancia gris y un elemento adicional. Y es que ustedes observan acá un segmento del cordón espinal que tiene fibras motoras o las raíces ventrales, fibras sensitivas o raicillas dorsales que contiene el ganglio de la raíz dorsal, y aquí se forma el nervio espinal. Esta porción del cordón espinal con sus raíces, raicillas y raíces y nervios espinales es lo que llamamos nosotros el segmento del cordón espinal. Entonces, cuando hablamos de un segmento, estamos hablando de la porción del cordón con las fibras que se desprenden de él. Y aquí observamos la cantidad de segmentos que tiene el cordón espinal. Entonces tiene 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, sacros y coxígeos. Entonces cada segmento tendrá un par de nervios raquídeos, pero como el cordón espinal solamente llega hasta L1, L2, pues las raíces que se desprenden de los segmentos inferiores tendrán que descender para buscar su orificio de salida en la columna vertebral. Por eso se forma la cola de caballo. Y si vemos el mapa de los segmentos, esto es el mapa corporal, y aquí están los segmentos que llamamos en general dermatomas. Entonces ustedes ven aquí, C5 está aquí, C6 está aquí, C7 estaría aquí solamente en el dedo intermedio, en el dedo 3, C8, T1, T4 es más o menos las tetillas, T10 es más o menos el ombligo, y de ahí para abajo aquí ustedes ven L4. Entonces tenemos ese mapa que nos ayuda a ubicar los diferentes dermatomas que corresponden a los segmentos del cordón espinal. A manera de ejemplo, pues, digamos que C5 es un segmento superior que se encarga de inervar la parte motora del deltoides, tiene que ver con el reflejo del bíceps, y la parte superior del brazo, que sería C5. C6 entonces tiene actividad motora en los músculos de la muñeca, aquí también para el reflejo radialis, y este sería para recordar lo que inerva el segmento C6 o el dermatoma C6, el dedo pulgar, el dedo índice y la cara medial del tercer dedo. La cara lateral entonces será C7 y el dedo chiquito y el dedo anular será C8. Entonces esto recordamos que corresponde al segmento C6. Esto para recordarles, cuando hacemos esta prueba de contracción muscular, estamos examinando el segmento C8, que es el inferior de la parte cervical. De ahí para abajo, pues también tenemos presente esos segmentos. Tengamos en presente que los dermatomas entonces nos señalan el origen en el cordón espinal, que es el segmento, pero que el cordón espinal solamente llega hasta L1. Por eso los segmentos en el cordón espinal como tal, pues se relacionan discretamente con las vértebras hasta L1. De ahí para abajo se forma la cola de caballo. Este es un corte, entonces, para que tengamos presente el cuerpo vertebral, las apófisis espinosas, el arco posterior que llamamos, y aquí tenemos nosotros la dura madre, el espacio subaracnoideo y el cordón espinal, y las raíces dorsales y ventrales que van a formar los nervios raquídeos. En esta imagen, que corresponde a una secuencia T1, entonces ustedes pueden apreciar
en la porción cervical dentro del conducto raquídeo una pequeña lesión que si miramos la secuencia T2 se observa que contiene líquido. Entonces es una cavidad que se forma dentro del conducto raquídeo. Si miramos un corte transversal, aquí tenemos nosotros el cordón espinal y adentro en color blanco en la cavidad del cordón espinal que está aumentada. Entonces, si ustedes recuerdan, por delante de la cavidad del cordón espinal, que es el conducto del epéndimo, se cruzan las fibras sensitivas. Entonces, si esta cavidad aumenta de tamaño, entonces la persona va a tener inicialmente compromiso de la parte sensitiva. A esto lo conocemos como siringomielia. Entonces les recomiendo que busquen siringomielia y miren los síntomas sensitivos iniciales que produce esta patología. En esta corresponde a una resonancia cervical también, y ustedes pueden apreciar, esta es una secuencia T2, una lesión en la parte posterior del cordón espinal. Entonces, como está en la parte posterior del cordón espinal, los fascículos que se van a afectar serán gracil y cuneatus. Entonces, los síntomas serán de la sensibilidad profunda, es decir, dificultad para caminar o pérdida de equilibrio o se tropieza muy fácil, pero no se va a afectar la parte sensitiva de dolor. Y en esta ustedes pueden apreciar una lesión en la parte anterior del cordón espinal. Si ven, blanquito es la lesión, lo que está negrito en la parte posterior del cordón espinal es lo normal. Entonces es una lesión que está ocupando, digamos, los 2/3 anteriores del cordón espinal. En este caso la lesión entonces corresponde a una alteración en la circulación del cordón espinal. Y recordemos que la circulación del cordón espinal está dada por la arteria espinal anterior y atrás dos arterias que se llaman arterias espinales posteriores. La espinal anterior irriga los 2/3 anteriores del cordón espinal y las dos posteriores, mucho más pequeñas, irrigan el tercio posterior, es decir, en general los cordones posteriores. Entonces, si hay un déficit, si hay una alteración en la circulación de la espinal anterior, entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues se van a afectar los 2/3 anteriores, es decir, se va a afectar el haz córtico-espinal y aquí el haz espinotalámico de ambos lados. Entonces, esta persona que vemos aquí, pues tendrá déficit motor y además tendrá déficit sensitivo desde C4, o sea, al examinarlo encontraremos alteración sensitiva desde el segmento o el dermatoma C4 hacia abajo. Y esto corresponde a la imagen, un corte transversal de la misma persona en la que se observa aquí en la aorta un pequeño trombo que explicaba la trombosis de la arteria espinal anterior. Vean la manera de ejemplo, este caso tomado de New England es un caso, como ustedes se dan cuenta, se llama retos de imágenes. Este es un joven de 18 años que súbitamente presenta tetraplegia, o sea, pérdida de la fuerza en las 4 extremidades después de cabecear un balón. 10 minutos después recuperó la fuerza en las 4 extremidades, o sea, pasó el súper extremado susto. Y al examen, cuando llega a urgencias, se le encuentra un dolor cervical intenso, ¿ok? Sin ningún otro déficit neurológico. Entonces se hizo una imagen, una secuencia T2, y esto fue lo que se vio. Entonces ustedes ven, es una persona que hace un movimiento brusco, súbitamente presenta cuadriplegia o como lo llaman aquí, tetraplegia, que por fortuna resuelve espontáneamente. ¿Qué pensarían ustedes que ocurrió en esta persona? Muy bien, al mirar las imágenes ustedes ven acá, este es el cordón espinal
y la flechita aquí chiquita marca la protrusión del disco intervertebral que está comprimiendo el cordón espinal. Ven un poquito blanquito ya porque está comprimiendo el cordón espinal. Entonces lo que seguramente ocurrió fue, con el movimiento brusco, se desplaza el disco intervertebral, comprime el cordón, posteriormente se reacomodó transitoriamente, lo que permite recuperar la fuerza. Se llevó a cirugía, por supuesto es una súper requete urgencia neurológica. Se intervino en el disco, se le puso aquí esto para prevenir desplazamientos nuevos. Y por supuesto se le recomendará a la persona que no juegue más fútbol, sino que vea partidos de fútbol. Santa Fe Millos suena bien. Este es una imagen de un paciente nuestro que viene presentando de manera progresiva pérdida de las 4 extremidades. Pérdida de fuerza de las 4 extremidades. No es que se le hayan perdido las extremidades, sino que perdió la fuerza en las 4 extremidades. Y aquí ustedes ven, las vértebras las vemos como con bastantes lesiones acá, y les llama la atención sobre el cordón espinal y ustedes se dan cuenta que viene los discos intervertebrales penetrando dentro del cordón espinal o dentro del conducto raquídeo. Y al observarlo acá vemos el espacio subaracnoideo, que es lo blanquito, y aquí vemos que se obstruye el espacio subaracnoideo. No se ve mayor lesión del cordón espinal como tal, pero pues está en un riesgo altísimo. Entonces este paciente pues debe recibir alguna intervención para prevenir que se nos vaya a comprimir el cordón espinal a ese nivel que sería el dermatoma C2, C3, entonces quedaría o va a producir un compromiso muy importante, motor, sensitivo y además de control de esfínteres. En esta imagen por tomografía, es una tomografía axial en un corte sagital, y ustedes pueden observar, esto fue después de un trauma, en un accidente automotor, llegó la persona con marcado dolor cervical, se tomó la imagen y ustedes ven aquí la fractura del lado odontoides. Pero uno ve el canal muy bien, se ve perfecto. Entonces la tomografía nos muestra eso, pero no nos muestra el canal, y aquí observamos nosotros el conducto, el cordón espinal, y se ve, ya lo ven aquí blanquito, que está como con compromiso de esto, del cordón espinal. Entonces, pues en este caso la tomografía muestra una imagen que se complementa con las imágenes de la resonancia. Y para terminar, quiero resaltar la importancia de 3 raíces lumbares. Dolor lumbar es una de las quejas más frecuentes que tenemos en el ejercicio médico. Y tengamos presente entonces que hay muchas causas de dolor lumbar. Una que buscamos siempre es que sea un disco que se haya protruido o herniado dentro del conducto raquídeo. En esta imagen tomada de New England, ustedes ven aquí un disco que protruye dentro del conducto raquídeo y que está comprimiendo, no el cordón llega hasta acá, pero va a comprimir alguna de las raíces de la cola de caballo. Entonces, quisiera que ustedes tuvieran presente 3 raíces lumbares para diagnosticar que haya compromiso de ellas o también diagnosticar que no haya compromiso de ellas. Y uno de los exámenes que usamos nosotros al examen clínico es esta prueba que se llama la prueba de la SEC, en la que se le pide a la persona o le levantamos la pierna de manera estirada y con la mano le hacemos este movimiento de flexión del pie. Si es positivo, quiere decir que se aumenta el dolor en el trayecto que la persona dice. Que sea negativo quiere decir que al hacer la fuerza puede que se produzca dolor, pero no en el trayecto que el paciente describe. Y estas son las 3 raíces más frecuentemente afectadas en la parte lumbar. L4, que va por delante de la pierna, L5, la parte sensitiva, va por detrás, y S1. Como ustedes se dan cuenta, la distribución del dolor de L4, pues digamos que es fácil. L5 y S1 son muy parecidas, entonces digamos que la distribución, si es por delante uno dice L4, si es por la cara posterior de la pierna, pues uno diría o L5, S1. Entonces para eso nos ayudamos de otros elementos.
Si viene por la cara posterior y además está alterado el reflejo aquiliano, nos sugiere S1. Si viene por la cara posterior y el reflejo aquiliano no está afectado, entonces nos sugiere L5. Si viene por la cara anterior y está afectado el reflejo patelar, nos sugiere L4. Y complementamos eso con una prueba que es caminar. Entonces aquí para L4 le decimos que se agache y se levante, y eso puede producir dolor y pérdida de la fuerza un poco. Para L5 lo examinamos diciéndole a la persona que camine sobre los talones, y para S1 que camine sobre la punta de los pies. Son las más frecuentes, tengámoslas presentes, y con base en eso uno puede enfocar la persona que tenga dolor lumbar. Entonces con esto concluimos la descripción del cordón espinal. Espero que les haya sido útil. ¿Alguna pregunta? Por favor, nos buscan. Con mucho gusto les resolvemos las inquietudes. Muchas gracias.